Bien, todos chicos, vamos a estudiar el día de hoy electromagnetismo versión baby. Vamos a ver primero qué es el magnetismo y después lo vamos a fusionar con nuestros conocimientos de electricidad. Entonces vamos a recordar nada más un poquito qué es el magnetismo y es sencillamente un fenómeno que se parece mucho a la electricidad, es decir, es una fuerza en la que a veces se atraen y a veces se repelen algunos objetos y pues bueno, básicamente se cumple solamente cuando tenemos imanes, ¿ok? ¿Qué es un imán? Es algo que de repente alguien descubrió ahí en la naturaleza que atraía metales como el hierro, el cobalto y el níquel o a otros imanes, ¿ok? Aquí puse en el GIF algunos ejemplos, ya los conocemos todos. Sin embargo, aquí en este punto quisiera que se hicieran la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un imán y cualquier metal que no sea magnético? Es decir, ustedes día a día conviven con elementos que son de metal y que no son magnéticos. Por ejemplo, las monedas que usamos para pagar, los pesos. Si nosotros utilizamos nuestras manos y juntamos los pesos, no va a haber una atracción magnética entre ellos. Entonces, ¿cuál es la causa del magnetismo? Vamos a tratar de verlo, obviamente a un nivel, pues digamos, divulgativo. Pero antes vamos a recordar básicamente qué es exactamente y de manera un poco ya más precisa un imán. Vamos a llamarle imán a cualquier objeto que pueda ejercer una fuerza magnética. Una fuerza magnética es una fuerza que se da entre dos polos, norte y sur, y puede ser de atracción o de repulsión. Ustedes saben que dos polos magnéticos que tengan la misma orientación se repelen y los que son opuestos se atraen. Aquí yo tengo un ejemplo de lo que pasa cuando tú tienes dos imanes y lo ponemos así, ¿no? Tenemos aquí nuestro imán y todo imán tiene dos polos, ¿ok? No tiene 4 ni 8, o sea, tiene nada más dos polos. ¿Por qué les digo esto? Porque en la naturaleza no hemos descubierto un polo magnético ahí solito. Es decir, si tú agarras un imán que tiene dos polos y lo partes a la mitad, el resultado va a ser en dos imanes. No vamos a poder aislar uno de los polos. Y esto ocurre si lo parten 1 millón de veces, cada una de esas millones de partes va a ser un imán cada quien. Entonces, de una polaridad norte-sur, no vamos a poder aislar un solo polo. Parece pues algo bastante inocuo, algo bastante sencillo, pero realmente si alguien llegara a descubrir un monopolo magnético, olvídense, abrieron una nueva rama de la física, ¿no? Y bueno, esto no pasa, o hasta la fecha no hemos descubierto un polo aislado, entonces el modelo más simple para el magnetismo pues es esta, la de la interacción de los dipolos. Entonces, de nuevo, todo tiene dos polos. Estos imanes tienen forma de barra, pero ya saben que existen muchas formas de imanes. Entonces, esto es lo que ocurre si amarramos uno del techo y el norte lo ponemos con el norte, pues lo que va a pasar es que va a haber una repulsión. Por el contrario, si tenemos el mismo imán amarrado a un techo y le armamos ahí el polo sur al polo norte, ahí va a haber una atracción entre ambos. Entonces, esto es lo que ocurre. Es muy sencillo, es la típica frase de los opuestos se atraen y los polos magnéticos iguales se repelen. Y bueno, aquí va la pregunta, ¿por qué algunos materiales son magnéticos y otros no? Y es un efecto que, como ustedes se pueden dar cuenta, pues tiene que ver con los átomos. Como todo en la física, pues el átomo es básicamente el culpable de muchas de las propiedades que nosotros vemos y el magnetismo no es una excepción. Además de carga eléctrica, los electroncitos que están dando vueltas alrededor del átomo tienen algo que se llama momento magnético, que actúa como un pequeño imán. Y este imán puede estar orientado así como les pinté aquí, con el norte hacia arriba y el sur hacia abajo, o puede estar con el sur hacia arriba y con el norte hacia abajo, ¿ok? Entonces quiero que recuerden también que en un átomo nosotros tenemos una distribución como de manera semiclásica, podríamos decir como en órbitas, o los niveles de energía de manera un poco más precisa. Y la mayoría de los átomos está acomodado de la siguiente manera: van llenándose los electrones conforme ustedes van aumentando el número de estas partículas, pues se van llenando estos niveles, ¿no?
Podemos dividirlo todos los átomos en dos clases. Uno, en la primera clase, como la que tengo aquí, es un núcleo positivo en el centro y las órbitas que lo rodean que tengan llenos de electrones de sus niveles energéticos, ¿ok? Si están llenos los niveles energéticos, la manera natural en la que se acomodan estos imancitos, estos electrones que tienen un imancito, es de esta manera. Ponen aquí el sur y aquí el norte y el otro de la otra manera. Es decir, se cancela el campo magnético de esto. Es decir, si tenemos un átomo que tenga llenos sus electrones, todos sus niveles energéticos, esto no va a ser un imán. Porque todos los imancitos se cancelan. Algunos están hacia arriba, otros están hacia abajo. Y esto hace que se cancelen. Sin embargo, existen algunos átomos. El de níquel, cobalto, cromo, etc. Ahorita les digo exactamente cuáles. En las que tenemos niveles electrónicos que no están completamente llenos. Es decir, tengo esta situación en la que en vez de tener aquí pares de electrones, tengo aquí unos que están ahí solillos. Y a final de cuentas, esto no se cancela porque ambos están apuntando hacia arriba. Y esos pequeños imancitos que están en los átomos hacen que materiales hechos de estos átomos puedan ser magnéticos. ¿Ok? Va de nuez. El hecho de que los niveles electrónicos no estén llenos hace que un átomo pueda ser magnético. Debido al spin de los electrones, que es este imancito que tengo acá, ¿no? Es una forma de llamarlo. Bueno, entonces quisiera recordarles un poquito la tabla periódica. Aquí está una manera simplificada de ilustrarla. Y los átomos que pueden ser magnéticos son los que están en estas columnas, las que no están al final de los bloques, porque recuerden que los átomos que están cerca de los bordes de estos bloques, que están delimitados por los colores, tienen sus niveles energéticos llenos. Entonces, solamente los que están aquí tienen o pueden ser magnéticos, ¿ok? Sin embargo, el hecho de que los átomos de un material sean magnéticos, eso no convierte de manera automática al material en un material magnético. Ahí pueden pasar cosas extrañas entre el átomo y ya el material completo. Y el efecto más ilustrativo de esto es cuando un material es antiferromagnético, que es como el que tengo acá. Es decir, ustedes pueden juntar el material y por la manera en la que está hecho el material, en la manera en la que creció el material, puede ser que los imancitos, los átomos, que ya vimos que pueden ser imanes, algunos se acomoden con el polo norte hacia arriba y de manera consecutiva el otro con el polo norte hacia abajo y así consecutivamente. Entonces esto de acá se anula. A final de cuentas, si ustedes ponen así dos imanes, la fuerza magnética que pueden hacer se hace cero. Entonces todo esto se hace cero. Y la conclusión de esto es que puedes tener elementos como el cromo, que sus átomos cumplen con esta condición que yo les dije acá, pero el material ya macroscópico no es magnético porque presenta este fenómeno. El que nos interesa y el que es chido es este de acá, cuando un material es ferromagnético. Ferromagnético no quiere decir que esté hecho de hierro, significa que se comporta como el hierro, que si tú tienes estos átomos y los acomodas de esta manera, en vez de acomodarse pues uno hacia arriba y uno hacia abajo, todos los imancitos se van a alinear, ¿ok? Y ya con eso tu imán existe. Entonces no todos los átomos pueden crear imanes y no todos los materiales pueden ser imanes, pero si se cumplen estas dos características es muy probable que sean imanes. Entonces, para resumir un poquito esto, podemos dividir los materiales magnéticos de tres maneras, ¿ok? Los materiales ferromagnéticos son aquellos que pueden formar imanes permanentes, es decir, son todos los constituyentes de pues los imanes de herradura que vemos o los de neodimio, todos estos comerciales pues son ferromagnéticos. Es decir, que estos pueden formar materiales con una gran capacidad de ejercer una fuerza magnética sobre el níquel, el cobalto y el hierro, ¿okay? Existen otros materiales que se llaman paramagnéticos, que son muy similares a los ferromagnéticos, solo que en vez de estar alineados así, los atomitos, están cada quien como Juan por su casa, entonces son atraídos débilmente por imanes y por sí mismos no presentan propiedades magnéticas.
Yo les he estado hablando de metales, pero las propiedades magnéticas también se presentan, por ejemplo, como pueden ver aquí, en un líquido, en donde tenemos aquí dos imanes. Entonces el líquido es paramagnético y es atraído débilmente y por eso se queda aquí entre los imanes, ¿ok? Todo material paramagnético, si tú le ejerces un campo magnético muy fuerte, es decir, si le acercas un imán mamadísimo, entonces vas a producir un ordenamiento de estos que estaban, cada quien como juegan por su casa, van a tener algo como esto y puede ser que lleguen a tener ciertas propiedades magnéticas, pero después de un tiempo se vuelven a desordenar. Entonces por eso se distingue entre ferromagnético y paramagnético. La principal diferencia, de hecho, sería esa, que si tú a un material ferromagnético le acercas un imán, sus dipolitos ahí que les dije que tenían cada átomo, se van a ordenar y al final me va a quedar un imán permanente. Por otro lado, un material paramagnético, le arrimas un imán, tiene propiedades magnéticas, pero solo un ratito. Y pues ya no sirve después de un rato. ¿Dónde han visto eso? Piénsenle un poquito en los experimentos que han hecho. ¿Dónde han visto que agarran un imán, agarran un objeto y lo frotan y de repente el objeto que frotaron se volvió un imán? Piensen un poquito y van a descubrir un ejemplo muy clásico. También existen propiedades diamagnéticos, que son materiales pues relativamente raros, porque en vez de ser atraídos por imanes, son materiales que son repelidos por los imanes. Aquí pueden ver una hoja de grafito que está deslizándose sobre una cama de imanes de neodimio. Entonces también existen materiales que en vez de atraerse cuando les pones un imán, pasa todo lo contrario y se repelen. Eso se puede aprovechar para un montón de cosas. Por ejemplo, hacer levitar un tren, por ejemplo. El ejemplo que quería que recordaran era el de la aguja. Yo estoy seguro de que ustedes han realizado el experimento en el que ponen una aguja y ponen un imán muy intenso y frotan la aguja, y eso ocasiona que la aguja por un momento se vuelve un imán y ustedes la ponen sobre agua y este actúa como una brújula. Así pueden creer ustedes una brújula. Entonces lo que está pasando aquí es lo siguiente. Este sería como una vista, pues digamos, microscópica de los átomos. Cada flechita es un átomo y cada quien está por su casa. Si se fijan, hay como especie de dominios. Hay regiones en donde todo esto apunta en una sola dirección. Sin embargo, como cada quien está como Juan por su casa, pues esos momentos magnéticos de los átomos no van a producir que esto sea un imán. Entonces, aquí no es un imán todavía. Esto significa que le aplicamos un campo magnético. No se lo van a apuntar en sus exámenes, nada más estoy diciendo que pasa de aquí a acá. Y precisamente lo que pasa cuando yo comienzo a acercarle un imán, digamos que puedo ponerle aquí un imán con un campo en esta dirección, todos se van a alinear, ¿ok? Todos se van a alinear, todos los electrones, todos los átomos que están por ahí, pues van a girar y van a orientarse hacia acá, ¿ok? Entonces, después de mucho tiempo, todos los dominios van a tener una sola dirección y este de acá ya es un imán. Si es ferromagnético, es muy probable que eso se quede ahí por mucho tiempo. Si es paramagnético, por ejemplo en el caso de la aguja, esta propiedad se va a perder con el tiempo. Entonces, bueno, ahí tienen una definición más o menos de qué es lo que ocurre. Vamos a hablar ahora de algo que se llama densidad de flujo magnético y es un símil a lo que ya habíamos estudiado de los campos eléctricos. Si se acuerdan, existía un concepto llamado campo eléctrico en el que denotábamos con flechas el posible actuar de una fuerza. En el campo magnético la idea es la misma, solamente indica la dirección que tendría una brújula cuando yo lo acerco a un imán. Entonces, si yo pongo aquí una brújula y la flecha va en este sentido, pues la brújula, si antes estaba de manera, digamos, así, se va a rotar hasta que tenga esta misma dirección, la que sigue la brújula. Entonces, si me voy moviendo, pues la punta de la brújula se va a ir moviendo hasta acá, ¿ok? Esa es más o menos la idea de estas líneas que vamos a llamar líneas de campo. Salen del polo norte y entran al polo sur magnético de cualquier imán. Como dato curioso, y espero que esto no les meta mucho ruido en la cabeza, pero ustedes saben que la Tierra tiene un campo magnético natural. Y esto se debe a que existe un elemento muy común en la corteza
que es magnético. Ya saben cuál es, el hierro. Existe mucho hierro tanto en la corteza como en el núcleo terrestre, y en el núcleo está en constante movimiento y eso crea corrientes que al final de cuentas nos van a dar un campo magnético. Ese es el origen de que funcionen, por ejemplo, nuestras brújulas. Vamos ahora con un poquito de matemáticas, pero no se preocupen. Podemos definir una cantidad que se llama flujo magnético. Casi siempre se los van a dar en los problemas. Les van a decir, tienes tantos Webers de flujo magnético, ¿ok? Se representa con la letra psi, ¿ok? Antes también se utilizaba esta tipografía, donde aparece ahí como el símbolo de los linterna verde, más o menos. Sí. Letra psi, ¿ok? Es la misma que se usa para los psicólogos, así más o menos como firman ahí que están en esa carrera, ¿no? O sea, lo utilizan mucho como un símbolo. Bueno, una vez que definimos el flujo magnético, que no es otra cosa más que el número de estas líneas que existen en el imán, estas líneas de campo que atraviesen cierta área de manera perpendicular. Es decir, ustedes pueden poner aquí un círculo y cuentan el número de líneas que atraviesan ese círculo y les da el flujo. Entonces, si ya conocen el flujo y ya conocen el área que tienen, ustedes pueden definir una nueva cantidad que se llama campo magnético, ¿ok? Lo vamos a representar con la letra B. Otras personas le llaman densidad de flujo magnético, como ustedes quieran. Pero el chiste es que relacionen que B es igual al flujo entre el área, ¿ok? Las unidades de estas cosas pues son un poco raras, entonces no vamos a ver porque bueno, están en términos de newtons, de metros. Ustedes saben que cualquier unidad que no sea las 7 que vimos al inicio, que son fundamentales, podemos expresarlas en términos de esas, ¿no? Entonces los Webers tienen un equivalente, las Teslas, que es como vamos a medir los campos magnéticos, también tienen sus unidades derivadas, pero no quiero que lo piensen mucho en eso porque no tiene caso que lo memoricen. Lo que sí quiero que memoricen de esta diapositiva es esto de acá, que esto es el flujo entre el área. B es el flujo entre el área y que se mide en teslas, ¿ok? Esta cosa de acá se mide en Webers. El flujo es relativamente difícil de medir, pero el campo magnético es muy fácil de medir. De hecho, ustedes también probablemente han hecho experimentos con limadura de hierro en donde ponen un imán y ponen precisamente como pues, pedacitos o polvito ahí de hierro y se forman líneas. Esas son las que van a contar para ver cuál es el flujo, ¿no? Y bueno, esto de acá es la ley de Biot-Savart. Es una expresión matemática que utiliza cálculo integral, entonces matemáticamente es muy complicada. De aquí solamente quiero que relacionen los conceptos, ¿ok? Esto que les voy a decir en un par de líneas es exageradamente interesante. No tienen idea de la revolución científica que causó esto. Pero quiero que se imaginen a alguien en 1890 y que descubra esto. Que la electricidad es lo mismo que el magnetismo. Ahorita nosotros llamamos ondas electromagnéticas y muchas cosas, y esos conceptos que aparentemente son muy similares, pues antes estaban exageradamente separados. Entonces, el primero que vio esto, si no mal recuerdo, fue el Ampère. Entonces, lo que pasa es que se dieron cuenta que cuando tú tenías un alambre por el que le hacías pasar electricidad, tú podías crear un imán con eso. De nuevo, ustedes han hecho seguramente el experimento en la secundaria. De hecho, déjenme pongo ahí la opción del puntero, nada más para que recuerde este link. Uy, disculpen, esto es el... Vamos a hacer un inception ahí de videos. Hi, this is Ben Finio with Science Buddies, and if you want to know what an electromagnet is and how they work, then this video is for you. You might already know about regular magnets. They have opposite poles that attract, similar poles that repel, and they can even attract other metal objects that don't attract each other, like these paper clips. You can also take a... Aquí está lo que les decía de las líneas de campo. Entonces, si se fijan, la brújula sigue esa línea de campo. Aquí es muy interesante porque antes tenía un magneto, un imán permanente. Aquí lo que está haciendo este compa es lo siguiente: tiene una pila, literal una pila de 9 volts, enredó alambre de cobre
y lo conectó al otro lado de la pila. Entonces aquí están pasando electrones y están circulando electrones. Si ustedes tienen eso, tienen el equivalente a un imán, se comportan de la misma manera. Fíjense lo que pasa cuando ahora tienes un alambre recto. Aquí tiene una batería y está a punto de conectarlo. ¿Qué va a pasar? Van a aparecer líneas, van a aparecer fuerza magnética ahí. Pero esto no es un imán, esto es cobre, esto no es níquel ni cobalto. Esto es muy importante porque aquí se dieron cuenta que los electrones que están pasando por este alambre están causando un campo magnético. Entonces ahí se dieron cuenta de que la electricidad y el magnetismo eran dos caras de una misma moneda. Y eso es una de las revoluciones científicas más importantes de pues el siglo antepasado, básicamente. Y bueno, se describe matemáticamente por la ley de Biot-Savart, pero de nuevo lo que les pueden preguntar en su examen es ¿cuál es la ley que une el concepto de magnetismo y electricidad? Y bueno, una de ellas es la de Biot-Savart. ¿Okay? Aquí es otra vez el mismo experimento. Lo que pasa cuando esta persona presiona el botón es que cierra el circuito. Este es un switch. Entonces cuando lo mantiene presionado pasan electrones de este punto hasta acá. Entonces lo que pasa es que electrones viajando en esta dirección ocasionan una fuerza magnética perpendicular en esta dirección. Si se fijan, hacia dónde se movió la brújula, hacia acá. ¿Ok? Bueno, entonces ¿qué es la ley de Ampère? Pues también es una que relaciona, pero ahora la corriente eléctrica que atraviesa un alambre. Ahora sí, de acá en la ley de Biot-Savart teníamos cualquier cosa. La ley de Ampère habla pues también de, en este punto, pues de alambres. Entonces lo que nos dice es lo siguiente: si yo tengo un alambre que atraviesa una corriente I, ¿se acuerdan qué significaba I en nuestras clases de electricidad? Es la corriente, esa misma que aparece en la ley de Ohm. Si yo tengo un alambre por el que atraviesa una corriente I y yo quiero medir el campo magnético en una distancia R, aquí yo voy a poner lo que yo quiero conocer. Aquí quiero saber cuál es el campo. Entonces le mido la distancia, le llamo R, y la fórmula que domina este fenómeno es la siguiente: el campo magnético es igual a este, que es un numerito, así como epsilon 0, así como la G mayúscula de la constante de gravitación, es un numerito constante que se los tienen que dar en su problema para resolverlo, y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere. Esto lo dividimos entre 2pi por la distancia esta que queríamos medir y se acabó. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos medir aquí la distancia o este campo magnético que está creando el alambre, tendríamos que medir cuánto mide la corriente. Tendríamos que definir un punto en el que quisiéramos medir. Por ejemplo, yo quiero ver cuál es el campo magnético acá. Entonces mido, bueno, aquí mido una distancia R entre el alambre y el punto, y ya tengo todos los datos. Esto es una constante y pues solamente habrá que calcular. Es lo que tienen que hacer en el problema que les voy a dejar en su hoja de trabajo. Solamente va a ser uno porque no quiero abrumarlos, pero quería comentarles para cerrar esta sesión lo que es la fuerza de Lorentz, y también es una de las cosas que te vuela la cabeza que a alguien se le haya ocurrido. Y es que además de que corriente de electrones generan campos magnéticos, hay otra cuestión. Cuando yo tengo una carga en movimiento, cualquier objeto cargado, y también lo muevo dentro de un campo magnético, este va a ser afectado. ¿Okay? Entonces, así como la corriente eléctrica causa campos magnéticos, también los campos magnéticos ocasionan una fuerza sobre la carga que se está moviendo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un campo magnético B, que lo puede causar un imán o una corriente eléctrica, una carga eléctrica que se mueve con una velocidad v va a sentir una fuerza igual a la carga multiplicada por el campo, multiplicada por su velocidad, y el seno del ángulo que existe entre la velocidad y el campo. En este ejemplo que vamos a hacer a continuación, si esto mide 90 grados, entonces aquí sería seno de 90. Si yo tuviera un campo en esta dirección, es un vector, y una velocidad en esta dirección, entonces aquí lo voy a llamar v, y aquí v,
este sería el ángulo al que me estoy refiriendo, ¿ok? De nuevo, se los tienen que proporcionar en sus problemas o lo podrían calcular a partir de lo que les den de otras cantidades. Pero esto de la fuerza de Lorentz es una babita, esto es así muy, muy sencillo. Si se fijan, la fuerza es un vector, ¿ok? Entonces, esto de acá es como la versión baby, porque para los que ya recuerden lo que vimos al principio de producto cruz, esto de acá también se puede expresar como Q. Y esto va a ser V cruz B. ¿Ok? Las líneas de campo también se representan con un vector. Entonces se los recuerdo por si alguien lo ha visto de esta forma, pues está muy bien. Pero lo que les van a preguntar es que examen probablemente sea esta de acá. Esta es la que quiero que se aprendan como la fuerza de Lorentz. Y bueno, vamos a ver un ejemplito muy bonito porque tiene que ver con el experimento más costoso y más grande que ha construido la humanidad, y ustedes saben cuál es el LHC. Si alguien no tiene ni idea de lo que estoy hablando, revisen videos en YouTube, revisen por ahí, incluso el artículo de la Wikipedia está muy completo, la página oficial del CERN. Pero básicamente lo que hace el gran colisionador de hadrones es precisamente chocar partículas elementales para fragmentarlas en partes más chiquitas. Y si se dan cuenta, hay una especie de contradicción porque dije partículas fundamentales. Y bueno, es que fundamental es algo como el electrón, ¿no? Que ya no se puede dividir. Pues resulta que cosas como los protones, si tú los haces chocar un protón contra un protón a muy altas velocidades, se va a fragmentar esto y nos va a dar un montón de información de los constituyentes de estas cosas. Es decir, existen cosas más pequeñitas que los protones, más pequeñitas que los neutrones. Entonces, lo que hacemos para investigarlos es básicamente como si fueran dos carritos, chocarlos. Una manera muy eficaz de hacerlo es en esto que se llama un acelerador circular, en donde lo que hacemos es aplicar un campo magnético acá. La velocidad va a ser para acá, ocasionando que este ángulo sea de 90 grados, y esto va a ocasionar una fuerza en esta dirección. No hable mucho de la dirección de la fuerza porque no se los van a preguntar, pero lo que harían si tienen aquí un campo magnético B con esta dirección y una velocidad para acá, es precisamente una trayectoria circular, una fuerza en esta dirección hacia el centro del círculo, que al igual que la Luna y el planeta Tierra, pues va a ocasionar que el objeto pues que están acelerando gire alrededor de un centro y vamos a tener una trayectoria circular. Entonces esto lo hacen girar mucho. Lo que hacen es acelerar un montón de protones. Aquí vamos a considerar uno, y el problema es lo siguiente: en el gran colisionador se utilizan dipolos para crear campos magnéticos enormes y con estos curvar la trayectoria de los protones. Es decir, en vez de que se vayan como Juan por su casa para acá, ¡pum!, lo que hacen es que gire. Si la carga del electrón es esta, que es la misma que la del electrón pero positiva, perdón, me equivoqué. Si la carga del protón es esta, que es la misma del electrón pero positiva, ahora sí, su velocidad es casi la de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y la fuerza que experimenta es esa de allá, que si fijan es muy poquita. 4 por 10 a la menos 10 newtons, es muy poquita para la mano, ¿no? Ya agarran una goma, hacen un montón de veces eso de allá. Pero para un protón eso es muchísimo porque tiene muy poquita masa. Entonces un ligero empujoncito ya lo mandó muy rápido, ¿no? Bueno, dice, ¿cuál es el valor del campo magnético B? Considera que el ángulo entre la velocidad del protón V y el campo es de 90 grados. Entonces, ya nos dicen esto. Pongo el seno de 90. ¿Cuál es el seno de 90? 1 positivo. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí se redujo a algo más sencillito, porque es esto de Q por la magnitud del campo magnético por la velocidad. Si yo quisiera saber cuál es el campo magnético, entonces tengo que despejar esto de acá. Entonces lo que está multiplicándose con B es Q y V. Entonces esto lo paso para acá con operación contraria, que es la división, y esto también. ¿Ok? Entonces me queda esta formulita, sustituyo los datos, y pues aquí nada más quería comentarles que
como es una notación científica, pues lo hacemos de la misma manera en la que hemos estado trabajando estos. Multiplico esto por 3 y me va a dar 4.806. 10 por 10 a la menos 19 por 10 a la 8. Únicamente lo que tengo que hacer es poner esto por 10 elevado a la menos 19 más 8. Esto es menos 11. Y las unidades, ¿no? Para las unidades no se quiebren mucho la cabeza, porque si están midiendo campo magnético tienen que expresarlas en las unidades del campo magnético. Ya saben cuál es, los teslas. ¿Ok? Hacen las operaciones. Bueno, ya nada más falta esta, entonces nada más divides 4 entre esto de acá, me da .83. 10 a la menos 10 entre 10 a la menos 11, pues acuérdense que esto yo lo puedo pasar hacia arriba con el signo contrario. Entonces escribo por 10 elevado a la menos 10 más 11, que esto al final va a ser 10 elevado a la 1. Entonces esto es como si estuviera multiplicándolo por 10, por eso recorro el punto decimal. Un Tesla es un newton por centímetro sobre coulomb-metro. Aprenderse eso no tiene mucho sentido, entonces nada más quédense con la idea de que si ya expresaron todo en newtons, en segundos, en coulombs y en metros, es decir, en las cantidades fundamentales del sistema internacional, entonces el resultado les va a dar en teslas. ¿Ok? Creo que por esta sesión es todo, es muy sencilla, ya estoy un poquito más, digamos, desacelerado porque aparentemente vamos a tener un par de sesiones extra, entonces quisiera ver esto con un poquito más de calma, pero yo creo que me faltan 2 sesiones de teoría para terminar con el curso. A partir de eso, lo que me gustaría hacer es utilizar ese tiempo para resolver problemas de los simuladores del examen. ¿Ok? Entonces háganme saber sus opiniones y por el momento es todo.